Buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Ya vamos a iniciar en breve, vamos a esperar un minuto más mientras se incorporan sus demás compañeros. Para este día vamos a tener una agenda enfocada sobre todo a un refuerzo académico. Vamos a repasar lo que son los temas de clase que ya abordamos, pero que serán retomados para la evaluación del examen, para que vayamos bien preparados y así también conociendo algunos aspectos básicos y necesarios de cada uno de los temas para que salgamos muy bien en nuestra calificación dentro del examen. Así que vamos a esperar un minuto más mientras se incorporan sus compañeros para arrancar con la actividad de este día. Si me hacen el favor de compartirles el enlace o invitarlos a que se incorporen a sus demás compañeros si los ven conectados en alguna red social, haciéndole mención de que para este día vamos a desarrollar un refuerzo académico. Muy buenas tardes, Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes a quienes se van incorporando. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la actividad de este día. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también deseando que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, antes de pasar a la agenda de trabajo, me gustaría informarles de que ya está habilitado lo que es la guía de nivelación académica que corresponde a esta semana. Si en dado caso no entregamos alguna actividad, sea individual o integradora, de alguna de las dos partes que hemos estado trabajando, tanto la parte A como la parte B, podemos realizar esa guía de nivelación y entregarla, ya que es de comprender de que cada una de las partes en las cuales estamos trabajando por periodo son muy importantes. Puede ser el caso en el cual hemos entregado toda la guía de la parte B, para ponerles un ejemplo. Pero ¿qué sucede con la parte A? No entregamos ninguna actividad, por tanto nos va a afectar, va a incidir en nuestro promedio y vamos a salir bajos. Por eso es importante que tomemos esa medida si en dado caso no hemos entregado una o más actividades, sea individual o integradora, de la parte A o la parte B, realizar lo que es la guía de nivelación y entregarla más tardar el día viernes, este próximo viernes, que es la fecha límite de entrega, para que tomemos en consideración esa parte y asimismo compartamos esa información a sus demás compañeros. También pedirles de que si tienen la posibilidad en este momento, si me pueden hacer el favor de habilitar sus cámaras, ya que en razón de ello, para monitorear de que estemos atentos y así también dinamizar el proceso. Si tienen la posibilidad de habilitar nuestras cámaras, nos quitamos la pena y lo hacemos por favor. Bueno, vamos a pasar entonces a la agenda de trabajo de este día, en la cual vamos a estar desarrollando los diferentes puntos en aras de lograr los objetivos para esta semana. Tenemos en la agenda los siguientes 4 puntos. Tenemos el primer punto, que es la realización del refuerzo académico de los temas de examen, parte B, periodo 3, el cual lo vamos a desarrollar este día. Vamos a explorar, repasar, así también revisar cada uno de los temas, indagando su parte teórica, conceptual, como la parte de los ejercicios, repasando los procedimientos y fórmulas para que tengamos todo claro y en razón de ello salgamos muy bien en el examen. Así también tenemos lo que es el punto 2, desarrollo de la trivia educativa, funciones de las biomoléculas. Este punto lo vamos a desarrollar en la próxima clase para cambiar la metodología. Luego les voy a compartir lo que es la información
para que nos preparemos para la trivia educativa en la parte teórica, en la cual, como les mencionaba, nos vamos a involucrar todos en resolver cada uno de los ítems de la trivia. Luego tenemos el punto 3, que es retroalimentación de la jornada, que la vamos a llevar a cabo en la próxima sesión. Y como último punto, cierre. Así que esta será la agenda de trabajo semanal, en la cual nos vamos a apoyar y orientar en las sesiones virtuales de la semana. Les voy a pedir, por favor, de que anotemos la agenda de trabajo semanal, pero posteriormente, ya que vamos a profundizar en cada uno de los temas, en aras de que comprendamos mucho mejor la parte conceptual, y luego les voy a facilitar lo que es la presentación, el documento de la presentación, para que realicemos esa respectiva anotación, por favor, más los anotes y así también los apuntes del refuerzo académico. Vamos a iniciar entonces con el refuerzo académico para profundizar en cada uno de los temas del temario. Bueno, en el caso de refuerzo académico tenemos lo que es el temario. Estos 3 temas serán evaluados dentro del examen. Tenemos lo que es el primer tema sobre el equilibrio iónico del agua, que es un tema que hemos estado trabajando recientemente. Realizamos una maqueta, un video explicativo y está relacionado a este tema. Así también tenemos el tema 2, que es la definición y escala de pH, que será el otro tema a evaluar. Y tenemos el último tema, que son los compuestos químicos orgánicos, que está en razón de las últimas clases que hemos estado desarrollando. Y estos 3 contenidos serán la base conceptual y así también metodológica para poder desarrollar lo que es el examen, para que tomemos muy en cuenta, tomemos nota de estos 3 exámenes para poder considerar de mejor manera cada uno de los temas y de esa manera salir muy bien en nuestra calificación de examen. Bueno, vamos a iniciar entonces desarrollando lo que es la parte conceptual. Vamos a hacer lo que es un repaso de cada uno de los temas en sus aspectos conceptuales y luego vamos a desarrollar lo que es un repaso de la parte de los ejercicios. Para iniciar con los conceptos básicos, vamos a arrancar con el primer tema sobre la ionización del agua. Y para iniciar con lo que es el tema, con la profundización del tema, como es un tema afín y relacionado a lo que ya estuvimos desarrollando en la última actividad integradora, si me comparten y así también me dicen qué podemos definir sobre la ionización del agua, con base al video que realicemos, a la maqueta que llevamos a cabo. ¿Cómo definíamos este concepto de la ionización del agua? ¿En qué consiste? Si me explican, por favor, podemos habilitar el micrófono o participar en el chat. ¿Qué definíamos por ionización del agua? ¿Qué significa ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? De los que estamos en línea, si me comparten su punto de vista, ¿qué definíamos por el proceso de ionización del agua? ¿En qué consiste? ¿Qué le pasa al agua? ¿Por qué aparece la palabra ionización al lado del agua? ¿Qué pasa con el agua? Podemos participar en el chat o habilitar el micrófono. Bueno, retomando lo que estuvimos abordando en la clase pasada, cuando hablamos de la ionización del agua, y como muy bien me están comentando se trata de un proceso en el cual están involucrados los iones. Pero se pueden preguntar qué son esas cosas llamadas iones. Los iones son partículas microscópicas que poseen carga eléctrica. Y cuando esos iones son positivos, tienen carga positiva, son átomos de hidrógeno. Mientras esos iones son negativos, van en el sentido opuesto en la carga de los positivos, son iones de hidróxilo. Y dependiendo de los iones que posea el agua, que estén alrededor de la molécula H2O, así será el agua. Será bien una agua ácida o una agua básica.
Para ponérselos en contexto, este proceso de la ionización, cuando hablamos de ello, nos vamos a referir al proceso en el cual ocurre la adquisición de iones por fuerzas atractivas de la molécula de H2O, positivos o negativos. Y como les mencionaba, los positivos son hidrógenos, atrae lo que son átomos de hidrógeno, la molécula H2O, generando un cambio en la molécula en su estado puro del agua y por tanto se hace ácida. Pero si va en el sentido opuesto, contrario a lo que es la ionización positiva, adquiere iones negativos, ocurre el proceso inverso, adquiere más hidroxilo, por tanto es una agua básica. Acá tenemos lo que es el proceso molecular, cómo ocurre, tenemos lo que es 2H2O, ¿qué sucede? Adquiere lo que son iones positivos y se nos transforma en un H3O la molécula. Por tanto, hay mayor concentración de hidrógeno y es una agua ácida. En cambio, acá tenemos el proceso inverso en el cual se suma un OH al H2O y por tanto va a resultar un cambio en cuanto a la polaridad de lo que es la molécula H2O, dándonos como resultado lo que es una ionización negativa. ¿Y qué tipo de agua será? Una agua básica. Para ponerles ejemplos de la vida cotidiana y que tienen una aplicación a estos procesos de ionización, tomemos de ejemplo lo que es el tratamiento de aguas que realiza ANDA. Como todos sabemos, ANDA es el principal servidor y así también que abastece a todos y todas con agua potable. Pero para potabilizar el agua, ANDA emplea lo que son sales minerales o sales binarias, las cuales son sulfato de sodio y sulfato de aluminio. Son los principales ingredientes para potabilizar el agua. Pero ¿qué pasa en cuanto a estas sales minerales cuando entran en contacto con la molécula H2O? Genera un cambio en su estructura molecular. La molécula trae lo que son iones positivos y produce lo que es un cambio en lo que es en la pureza del agua. ¿Y qué va a producir en el agua? De que se vuelva ácida. Y por tanto podemos decir de que el agua que proviene de ANDA a través del grifo, a través de los diferentes medios en los cuales lo podemos obtener, es un agua con una alta concentración de iones positivas, ya que a veces, en el caso de las plantas potabilizadoras, hay un exceso en el uso de sales minerales, generando lo que es ese efecto de ionización en el agua que nosotros recibimos. En cambio, en el proceso de basicidad o de ionización negativa, les plantearé otro ejemplo, en el cual, en el caso del agua que tomamos, puede ser del agua que recibimos de ANDA, y le exponemos al sol unos 30 minutos, pues en ese proceso el agua va a adquirir iones negativos del sol. ¿Y qué va a suceder con la molécula H2O? Va a atraer esos iones. Y en ese proceso de atraer esos iones negativos de hidróxido, va a producir un cambio bioquímico en su estructura, dando por resultante lo que es la adquisición de otros elementos ambientales como microorganismos, como también se va a hacer una agua básica, alcalina. Y como todos sabemos, lo mejor para el organismo son las cosas alcalinas, alimentos alcalinos y bebidas alcalinas que por sobre las ácidas. Y de esa manera, si en el examen viene planteado lo que es una pregunta que mencione qué es la ionización del agua, en qué consiste el proceso, básicamente podemos decir que es el proceso en el cual el agua cambia su estructura molecular a partir de la adquisición de iones positivas, se acidifica lo que es el agua, o en la adquisición de iones negativos, se alcaliniza o aumenta lo que es la basicidad del agua. Y vemos claramente de que la importancia de la ionización del agua va más allá de un mero proceso aislado en nuestras vidas, sino que está involucrada en el agua que nosotros recibimos a través del grifo, y así también existen otros procesos como los filtros naturales que favorecen a una ionización negativa del agua y por tanto, por tener mayor concentración de hidróxido, es un agua más benéfica y saludable para nuestro organismo. Así también tenemos otro contenido que también será evaluado dentro del examen, que es la definición y escala de pH, que será otro tema a evaluar. Y para abrir el hilo de participaciones y para ponderar con puntos adicionales para quien me responda, si me dicen principalmente, y antes de arrancar con el tema, ¿qué significan las siglas pH?
Si me dicen, por favor, ¿qué significan esas siglas? Punto para examen para que me mencione qué significa pH. Profe, si no me equivoco, no serían los números de hidrógeno positivo. Muy bien, pero en específico la sigla pH, ¿qué significa? ¿O cómo la podemos definir? Potencial de hidrógeno. Muy bien, excelente. Y la palabra pH significa Profe, ya le había potencial escrito yo ahí en el chat. de hidrógeno. Bueno, luego voy a revisar y me escriben posteriormente en el WhatsApp. Los dos han ganado los puntos. Y se llama potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno se mide a través de la concentración de iones, valga la redundancia, de hidrógeno que posee una sustancia química. Como todos sabemos, el jugo de limón es ácido. ¿Pero por qué es ácido el jugo de limón? Porque tiene un alto potencial de hidrógeno. Tiene mucho hidrógeno concentrado dentro de su estructura molecular. Y por tanto, para comprender una sustancia, si es ácida o básica, lo vamos a hacer en razón de cuánto hidrógeno posee. Y es allí cuando surge el término potencial. A eso hace referencia, a cuánta cantidad posee de elementos de hidrógeno una sustancia química. Y si aparece en el examen, y es posible que aparezca un caso y mencione qué significan las siglas pH, potencial de hidrógeno. Y para poder hacer la medición del potencial de hidrógeno se realiza por medio de una métrica que va del 1 al 14. El 7 divide a la escala. El 7 es el término neutro. Arriba de 7 tenemos sustancias alcalinas y por debajo de 7 tenemos sustancias ácidas. Así también podemos mencionar en cuanto a la escala de pH que posee dos polos. Tiene un polo ácido de sustancias que tienen un alto potencial de hidrógeno y sustancias alcalinas, que son aquellas que tienen un bajo potencial de hidrógeno. Así también podemos mencionar algunos ejemplos como el agua natural, aquella agua que es pura, que proviene de manantiales, ojos de agua o incluso de los ríos, los cuales no ha tenido contacto con ninguna sal mineral ni algún factor humano, es agua totalmente pura y neutra. Así también tenemos otro ejemplo que es la sangre, que sabemos es el líquido vital que nos sostiene y nos da vida, que tiene un pH de 7,38 a 7,42. Si vemos claramente está levemente arriba de 7. Sin embargo, sigue siendo neutra, pero con una orientación a la basicidad. Es levemente básica. Y podemos ver claramente de que este proceso de la escala de pH es muy importante para nuestro organismo. Incluso esta escala la emplean los médicos. Los médicos evalúan a través de los exámenes de sangre y de orina lo que es el parámetro del pH, ya que aparece lo que es ese dato. Y ese dato, si el pH de lo que es nuestro examen aparece por debajo de 7, significa de que hay una infección. Ellos así deducen lo que es un proceso bacteriano. Si está por debajo de 7, hay presencia de un foco de infección. Puede ser generalizado o localizado en alguna parte del cuerpo. Sin embargo, si el pH está por arriba de 7, que también suele ocurrir ese proceso, significa de que hay un aislamiento en cuanto a la acidez. En otras palabras, significa de que gran parte del cuerpo está protegiéndose de alguna infección y también es parámetro de que hay presencia de algún foco de infección. Así que la escala de pH vemos claramente de que es una escala que permite comprender mejor al ser humano y por medio de sus valores incluso hallamos lo que son remedios para nuestros malestares cotidianos. Por ejemplo, para el dolor de estómago, ¿qué es lo que suele prepararse para poder mitigar lo que es el dolor? Bicarbonato de sodio. Es un buen medio, ya que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina, básica, y al llegar al estómago tenemos ese malestar porque el ácido gástrico no está siendo neutralizado por la mucosa del estómago, llega el bicarbonato de sodio en su forma líquida y neutraliza el ácido gástrico y puede mejorar incluso una gastritis. Y ahí vemos claramente de que el pH, como les mencionaba, significa potencial de hidrógeno
Su escala va del 1 al 14, 7 neutro, por debajo de 7 ácido y por arriba de 7 sustancias básicas. Y de esta manera hemos abordado lo que es el tema 2 del temario. Y vamos por el último tema, en cuanto a los aspectos conceptuales, que hace referencia a los compuestos químicos orgánicos. Para arrancar con lo que es este último tema en los aspectos conceptuales, me gustaría abrir el hilo de participaciones y que me mencionaran lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Y hablábamos también este aspecto en clase, de un compuesto químico orgánico de un inorgánico. ¿Cuál es su principal característica? Que lo hace diferentes a los orgánicos de los inorgánicos. Punto adicional para que me mencione una respuesta aproximada a la respuesta. Si me mencionan cuál es la característica principal de los compuestos químicos orgánicos que los hace diferente a los inorgánicos. Que los orgánicos creo que son compuestos de carbono. Creo Muy que eso bien, es. excelente. Y en efecto, en el caso de los orgánicos, están compuestos de carbono. Es su principal característica. Así como una hoja, ¿por qué se descompone más rápido que el plástico? Porque está hecho principalmente por átomos de carbono, mientras el plástico tiene un mayor dominio de átomos de hidrógeno. Y allí vemos claramente de que los compuestos químicos orgánicos en esencia están compuestos por átomos de carbono. Pero exploremos ese átomo. Es posible que en el examen venga la siguiente pregunta. ¿De cuántos electrones de valencia posee el átomo de carbono? Pues para poder responderla, en esta imagen vemos claramente lo que son dos líneas circulares que están contiguas al núcleo atómico del átomo de carbono, que es su estructura nuclear, y con respecto a la respuesta a los electrones de valencia, el átomo de carbono posee 4, ya que corresponde al último nivel de energía, que es esta, es la última línea que está más externa del núcleo. Y claramente vemos, tiene 4 electrones de valencia. Así también tenemos su representación en la estructura de Lewis. Cada punto significa un electrón de valencia. La C es el símbolo químico del átomo de carbono. También tenemos la estructura tetraédrica, tridimensional. Cada orbital representa un electrón de valencia y están ubicados a 109,28 grados. También tenemos la representación en el plano. Al momento de formular compuestos químicos orgánicos, la C de carbono, y cada línea representa un electrón de valencia que se va a enlazar con otro tipo de sustancias, como por ejemplo en el CH4, que es la fórmula química del metano, cada hidrógeno irá en cada una de las líneas. Así también podemos mencionar de los compuestos químicos orgánicos que tienen una gran aplicación, ya que su base es el átomo de carbono. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos lo que es el teflón de las cacerolas, que está compuesta principalmente de átomos de carbono, que es un material antiadherente. Así también tenemos los plásticos, el poliestireno, polipropileno. Asimismo también tenemos el PVC, las mantequillas, cremas, jabones, sales minerales, pastas, los panes, las rosquillas, el ADN, así también el ARN, las carnes, los aceites e incluso nuestro vital líquido que nos permite vivir, que es la sangre. Todo ello está compuesto de carbono e incluso los científicos afirman de que la presencia de carbono en la Tierra, en la corteza terrestre, es la mayor cantidad que puede existir con respecto a otros elementos atómicos. En otras palabras, hay más carbono en la corteza terrestre que átomos de hidrógeno, ya que es el elemento más abundante en la Tierra. Prácticamente nuestras uñas, nuestro cabello, la mayoría de cosas que están a nuestro alrededor tienen presencia de este átomo. Bueno, ahora llegamos a la parte ya aplicativa. Ya vimos la parte conceptual de los compuestos químicos, así también de la parte de lo que es la definición y escala de pH, como también la ionización del agua. Y ahora veremos la parte práctica en cuanto a los ejercicios, cómo los vamos a resolver y qué fórmulas vamos a aplicar. Para ello vamos a iniciar con los ejercicios de ionización del agua. Y para ello tenemos acá un caso. Nos dice el caso lo siguiente.
Se tiene una muestra de una bebida carbonatada, que son las bebidas gaseosas, como tenemos acá en la imagen, la Coca-Cola, la Pepsi, la Sprite, entre otras, cuya concentración de iones de hidrógeno es H más 0.0001 mol. Este dato de la concentración de hidrógeno ya vendrá dado en cada uno de los ejercicios. No hay que buscarlo ni realizar otra fórmula. Y nos pide el problema que determinemos la concentración de OH-. El OH-, como vimos en la parte de ionización, es de hidróxido. Queremos conocer cuánta basicidad tienen las bebidas gaseosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente hemos de identificar este valor, el del kW, que significa kilojoules, o así también significa constante de equilibrio iónico. Y ese valor ya vendrá dado en cada uno de los ejercicios, y en este caso las bebidas gaseosas es de 1 por 10 elevado a la menos 14. Sí, dígame, Elías, levantó la mano. Quería saber qué significaba el OH. O sea, Muy ajá. muy bien, muchas gracias por su pregunta. El OH significa hidróxido. Así lo podemos definir básicamente. Y el hidróxido, como vimos en la parte de ionización, es la concentración de iones negativos. Ok, Y entonces el OH se representa como hidróxido, nada más. sí, así lo podemos representar como hidróxido. Ok, gracias. Muy bien. Y con base a este dato, como les mencionaba, de la kW, que significa kilojoules, o en otras palabras lo podemos resumir como equilibrio iónico o constante de equilibrio iónico, vamos a determinar la concentración de OH, que significa hidróxido. ¿Cuál es el valor de la constante iónica? En el caso de las bebidas gaseosas, es de 1 por 10 elevado a la menos 14. Este dato es el producto de la sumatoria tanto de los iones de hidrógeno como de iones de hidróxido que tiene la gaseosa. Y como queremos conocer una parte de ese 1 por 10 a la menos 14, haremos lo siguiente. La fórmula del OH- será igual a la división de la constante de equilibrio iónico del valor del kW, que es de 1 por 10 elevado a la menos 14, dividido entre el valor de los iones de hidrógeno. ¿Y cuánto es? Es de 0.0001 mol. ¿Cómo surgió entonces este 1 por 10 elevado a la menos 4? Surgió de pasar o convertir, mejor dicho, a notación científica, el 0.0001 mol. ¿Cómo lo haremos? Escribimos la cantidad tal cual, 0.0001 mol. En nuestra calculadora le damos igual y luego buscamos la tecla NG. La presionamos y dará lo que es este resultado de 1 por 10 elevado a la menos 4. Y ahora que tenemos de esta manera la expresión de la fórmula, vamos a dividir. Dividimos lo que es 1 por 10 elevado a la menos 14 entre 1 por 10 elevado a la menos 4, que es esta cantidad convertida en notación científica. ¿Y cuánto nos resultará? El valor de UH- es de 1 por 10 elevado a la menos 10. Pero acá viene una observación. Para colocar lo que son estas cantidades y dividirlas, lo vamos a hacer siempre en todos los ejercicios, incluso los que vengan en el examen, entre paréntesis. Colocamos entre paréntesis 1 por 10 elevado a la menos 14 y también 1 por 10 a la menos 4. Y colocamos en el centro, para dividir ambos cantidades entre paréntesis, el símbolo de división. Y de esa manera nos va a dar lo que es la cantidad exactamente, que en este caso, en el sentido de las bebidas carbonatadas, es de 1 por 10 elevado a la menos 10. ¿Qué significa? Interpretando el resultado de que las bebidas gaseosas tienen poca concentración de hidróxido. Por tanto, el hidrógeno es mayor. ¿Y qué significa según la escala de pH? Que las bebidas gaseosas son ácidas. Incluso su nivel de acidez está muy cerca del ácido que tienen las baterías. Son capaces de deshacer un clavo, un hueso, debido a su concentración de hidrógeno. ¿Alguna duda? Pregunta referente a este ejemplo de los ejercicios de ionización del agua. ¿Alguna duda? Pregunta referente a este ejercicio de la ionización del agua.
Como les mencionaba, es de tener en cuenta lo que es la división. La división vendrá dada entre paréntesis. Vamos a colocar todas las dos cantidades, 1 por 10 elevado a la menos 14 entre paréntesis y 1 por 10 a la menos 4 entre paréntesis y en el centro el símbolo entre. Y ya nos dará exactamente la cantidad. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. También dentro de la evaluación vendrá contemplado lo que son ejercicios de escala de pH, que son ejercicios más accesibles, como también son mucho más prácticos, que implican más el uso de la calculadora. Tenemos lo que es el siguiente caso. Nos plantea calcular el pH de una sustancia cuyo H más o concentración de hidrógeno es de 2.5 por 10 elevado a la menos 3. Este valor de la concentración de hidrógeno ya vendrá dado en todos los ejercicios. No es necesario buscarlo en una tabla o así también encontrarlo por medio de una fórmula. ¿Y cómo vamos a calcular el pH? O lo vamos a realizar por medio de esta fórmula. pH va a ser igual al negativo del logaritmo de la concentración de hidrógeno. Si se preguntan, pero ¿cómo vamos a encontrar esa tecla en la calculadora? Vamos a buscar tal cual el símbolo de lo que es logaritmo, que es log, así aparece lo que es la tecla, y antes de presionar esa tecla, vamos a colocar el símbolo negativo, ya que necesitamos el valor negativo del logaritmo. Luego que presionemos lo que es esa tecla de logaritmo, aparecerán unos paréntesis. Y en los paréntesis, dentro del paréntesis, vamos a colocar la cantidad de la concentración de hidrógeno, que es de 2.5 por 10 elevado a la menos 3, como lo vemos acá. Así tal cual lo vamos a insertar dentro del paréntesis. Luego vamos a realizar la siguiente operación, que más que todo la calculadora lleva a cabo el procedimiento. Le damos igual y ya dará lo que es el resultado del pH. Así de simple es calcularlo con una fórmula. Únicamente ordenamos menos logaritmo, colocamos entre paréntesis el valor de los iones de hidrógeno, le damos igual y en cuanto a esta sustancia, el valor del pH es de 2.6. Si lo buscamos en lo que es en escala, el 2.6 está por debajo de 7, que en otras palabras significa de que es una sustancia ácida, ya que tiene esta concentración de hidrógeno y da por ende este valor en escala de pH. Y de esta manera podemos encontrar de cualquier sustancia, únicamente conociendo el valor de la concentración de hidrógeno, cuál es su valor en la métrica del pH. No sé si tienen alguna duda, pregunta referente a este ejemplo de ejercicio de escala de pH sobre la tecla logaritmo o el negativo del logaritmo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, Nada, pregunta? Bueno, como les mencionaba, la clave está en este tipo de ejercicios. Primeramente, identificar el valor de la concentración de hidrógeno y luego el logaritmo. Buscamos esa tecla en la calculadora, lo ponemos en negativo y entre paréntesis integramos lo que es la cantidad de la concentración de hidrógeno y nos dará por resultante el valor del pH. Bueno, si no hay más preguntas, hasta acá llegaríamos en razón del tiempo y así también con cuanto al refuerzo académico. No sé si tiene alguna duda de manera general de la parte conceptual, así también de la parte de los ejercicios para poder reforzar o retroalimentar. Si está todo claro, por favor les pediré de que me confirmen en el chat para darme por enterado y de esa manera vamos a ir cerrando la sesión. Sí, dígame. Yo solamente tengo una duda respecto al enlace que usted nos dio de que teníamos que ver la actividad, donde tenemos que ver el pH de la sustancia, creo. ¿Le vamos a tomar captura a todas las imágenes o solamente a una? Solamente a una. Dentro de la guía de nivelación está allí marcado lo que es esa observación. Solo una fotografía de evidencia. Ah, vaya, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el caso de quienes ganaron puntos, por favor me escriben al WhatsApp
para poder hacer anotación de sus puntos si respondieron correcto a alguna de las preguntas. Bueno, sin más, si no hay más dudas o preguntas de la clase o así también de la guía de nivelación, dígame, Yamilet, ¿puede habilitar su micrófono? Yamilet. Profe, eso de las imágenes que me contaba Claudia, ¿de qué se refiere? Es que no estaba muy enterada, entonces quería saber. En cuanto a las imágenes, se refiere a la guía de nivelación. Si corresponde hacer guía de nivelación, en el primer apartado, el primer literal, es de realizar lo que es una práctica en un simulador para calcular lo que es el valor del pH. Y como son varias sustancias las que hay que organizar en el simulador, únicamente es necesario, si realizan esa actividad de nivelación, una fotografía de una sustancia al cual calcularon el valor del pH. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Gracias, profe. Bueno, Nada, profe. Profe, mire, me voy a desconectar porque aquí en mi casa está lloviendo y se está trabando mucho el wifi. bueno, está bien. Bueno, vamos a ir finalizando entonces por la situación de la lluvia. Realizamos lo que es el refuerzo académico. Ya luego le facilito el documento de la presentación para que lo anexemos. Recuerden de que es material de estudio. A partir de acá voy a retomar mucho para el examen y tomemos muy en consideración ello. Los 3 temas a evaluar es la parte de la ionización del agua, la parte de la definición y escala de pH y los últimos temas que vimos de química orgánica sobre la estructura del átomo de carbono y los compuestos orgánicos. Así que vamos a dar por cerrada la sesión. Para la próxima clase vamos a cambiar la metodología, vamos a realizar una trivia educativa y también posteriormente les comparto en el grupo de WhatsApp sobre cómo la vamos a realizar. Que tengan una feliz tarde, nos vemos hasta la próxima sesión. Muchas bendiciones para su familia y cuídense mucho. Nos vemos. Profe. Yo, profe. Gracias, profe, igualmente. Adiós.